si estoy equivocado. El tema es, a causa de un video que me mandaron para que lo reaccione, creo que era contenido tuyo, donde se mostraban ciertos escenarios, ciertos hechos que la verdad que son terriblemente lamentables. Por dar un ejemplo, si yo no me equivoco, en una iglesia de Nueva York, corregime si estoy equivocado, en una ceremonia de velatorio, si no me equivoco, habían un par de personas trans ahí diciendo y haciendo cosas que de muy mal gusto y que de hecho están mal. Y así también habían varios recortes de cómo dentro de la Iglesia Católica se estaban permitiendo, o dentro de algunas comunidades católicas se estaban permitiendo ciertas cosas que atentan contra la moral defendida históricamente por los cristianos. Y es ahí donde, bueno, surge toda esta controversia y donde yo digo, la afirmación que recuerdo fue estar en contra de pensar que hoy por hoy los progresistas son mayorías en la Iglesia Católica. Yo no creo que sean mayoría. Que es lamentable que están creciendo, sí, están creciendo. Pero no creo que sean mayoría. Bueno, sí, en ese sentido hay buenas estadísticas, te quería comentar a vos y al público, que hay algunos que están enojados conmigo, bueno, eso es normal, ¿no? Que te califican de chanta y esas cosas, pero por eso yo muestro las estadísticas para que no hablar yo, sino que hablen las estadísticas. Yo en este caso tengo la estadística, tengo dos estadísticas que voy a mencionar, la del CEL CONICET y la de la Universidad de Colombia, que mencionan algunas cuestiones que por ahí en otras estadísticas no se mencionan y son muy interesantes para el que la quiera ver. De hecho, te la recomiendo también a vos, Santi, si querés interiorizarte en el tema este, en donde se menciona que en principio la aceptación y todavía peor lo que es el activismo militante a las políticas progresistas son bastante altas. Yo si querés te digo un número ahora. Si querés compartir en pantalla, si no, lo digo directamente. Decilo porque no tengo configurado el stream como para que podamos salir los dos en vivo y compartiendo pantalla. Así que decilo y confiamos en vos. Sí, el que quiera puede cualquier cosa verlo. Claro, estás dando la fuente, así Exacto. que cualquiera puede ir a chequear esto que vas a decir. Bueno, la digo rápida, así no tampoco la alargo mucho. Matrimonio LGBT en Argentina, CEL CONICET, 2019, estadísticas sobre religiones, menciona que solo el 35,5% de católicos creen que el único matrimonio válido es entre un hombre y una mujer. En el protestantismo, la suma es el doble, o sea, 67% de protestantes creen que el único matrimonio válido es entre un hombre y una mujer. Bueno, ahí marca lo que también es la aceptación, obviamente, ¿no? Hay gente que por ahí acepta, pero no valida. Que bueno, dentro de eso, también estamos viendo ahora el tema de fiducia súplica, ¿no? Esto de que como que se acepta las bendiciones, pero bueno, no se valida supuestamente Por dar un ejemplo, el otro día, no recuerdo cuál era la fuente, pero el otro día alguien mencionaba algo que tampoco creo que esté muy desapegado de la realidad, lamentablemente, y es que en Estados Unidos el 60% de los católicos, si yo no me equivoco, es lo que decía el video, la fuente, la verdad es que no recuerdo cuál era, estoy simplemente recordándolo como anecdótico. No creen en la presencia real. No creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Recuerdo haber visto eso y lamentablemente no es algo que me sorprenda para mi lamento. Así que sí, estoy de acuerdo que esos números lamentablemente parecen reflejar regionalmente algo que parece crecer como tendencia. Exacto, bueno, pero fíjate que lamentablemente los números a veces son hasta catastróficos cuando uno los ve, incluso más para el catolicismo que para el protestantismo. Porque a mí me llamó la atención que una persona decía que ¿cuándo voy a hacer estadísticas sobre el protestantismo? Bueno, justo en la misma estadística estoy haciendo la comparación entre el mundo protestante y el mundo católico. Bueno, pero recordemos una cosa. Yo esto te lo concedo, porque es lamentable y uno tiene que suscribirse a la verdad. Pero de ahí a decir que en el mundo católico prima o hay una mayoría que parece ser progresista, te soy honesto, me parece muy desvinculado de la realidad. El mundo católico no se limita a lo que pasa en Argentina o en Estados Unidos. El mundo católico se expande a lo largo y ancho del globo. No, pero fíjate que vos me mencionaste una estadística de Estados Unidos, que yo la conozco. Yo te mencioné una de Argentina y también tengo una de Colombia. Por ejemplo. No, está bien, pero ¿a qué voy? Prestame atención en esto. ¿A qué voy? Una cosa es la lamentable realidad de Occidente, que lo lamentamos, la mayor parte de los católicos, lamentamos que en Occidente los católicos estén tan confundidos con las ideologías de turno.
pero el catolicismo tampoco no es exclusiva o únicamente de Occidente. Cuando hablamos de catolicismo, también tenemos que incluir la otra parte del mundo. Entonces, pensar que dentro del mundo católico hay una mayoría que es progre, te soy honesto, Igual yo, Santi, me hablo hace mucho de ruido. catolicismo romano, olvídate que no No, estoy está bien, hablando pero el ni catolicismo ni romano, de como vos lo decís, ni de los pero veterocatólicos, que no, son pero muchos, ni de los el ortodoxos, catolicismo romano, ni de como todas vos las lo iglesias decís, que pero hay. pará, ¿me dejás hablar? Estamos charlando. No Ah, empecemos a debatir porque si no, si querés yo también la picanteo, no tengo problema, estamos conversando bien. A lo que voy es que el catolicismo romano, como vos lo llamás, o las iglesias católicas que están en comunión con el Papa, con Roma, no se limitan únicamente a Occidente. También del otro lado del mundo hay, y son muchos millones de católicos. Entonces, decir que la mayoría de los católicos está a favor del progresismo o es progresista, a mí me parece que es olvidar toda una gran parte del globo católico que, bueno, me parece que está terriblemente en contra de todo esto, gracias a Dios. Pero sí, estoy de acuerdo con vos en que lamentablemente hay una tendencia que está en alza en esta parte del mundo a empezar a abrazar ciertas ideas que van en contra de la fe católica. bueno, pero fíjate esto, los datos que estoy dando, que también vos ahí te querés escapar por el tema de que no es mundial. Claro, obviamente que no hay datos mundiales, pero sí los datos estadísticos que estoy mencionando de Argentina, Pero no me Colombia. estoy escapando. ¿Por qué decir que me estoy escapando? O sea, en ese sentido vos dirías que mi afirmación de lo que sucede en Argentina es algo real, o sea, son datos, no es que Claro, pero ¿por qué estoy decir que haciendo me ningún escapo? tipo Yo de cuando análisis. la afirmación por la cual vos entraste fue, salía de mi boca. Yo reconozco que esto pasa, pero no creo que la mayoría de los católicos, esa fue mi afirmación. Cuando yo pienso en el mundo católico no me limito a Argentina, Colombia o Estados Unidos o ni siquiera a Occidente. Sí, Santi, pero Te estoy el hablando del tema es este, mundo católico. el tema es que Entonces, en el yo me estoy mundo basando católico, en tres estadísticas, y está bien tu opinión y es válida, pero no es válida con datos, a eso me refiero. claro, ¿qué datos de Oriente tenés, querido? De los que estoy ¿Qué, mostrando qué ahora, datos de África tenés? A ver, contame los datos de Asia, África. Contame esos datos también, porque recordemos, con todo respeto te lo digo, reitero, yo estoy de acuerdo con lo que vos ahora estás diciendo. Para un 50 cachito pesos que... argentinos. Ahí está. Yo estoy de acuerdo con lo que vos estás diciendo y lo lamento, pero reitero, cuando hablamos del mundo católico, de la iglesia católica, no podemos pensar solamente en Occidente. ¿Se entiende? Eso es lo que quiero que me entiendas. claro, pero lo que digo, o sea, repito esto mismo, de que está bien lo que vos decís, o sea, vos podés hacerlo, pero entre los dos, o sea, vos y yo, el que se está basando en datos, por lo menos, aunque sean de tres países, o por lo menos dos países, por lo menos, de Colombia y Argentina, eh, o sea, soy yo en realidad, eso me refiero. No, bueno, Porque vos pero estás diciendo, estás conceptualizando lo que es, está bien, la iglesia católica es la iglesia ortodoxa y todo el mundo católico. Pero si yo a eso me afirmo, refiero cuando uno se pero basa en presta datos. atención la afirmación, si yo afirmo la mayoría de los protestantes son herejes, ¿vos estarías de acuerdo conmigo? Si me mostrás una estadística, sí. Bueno, por dar un ejemplo. eh, Bueno, igual para que el tema no, de la porque yo herejía ya también puedo, es porque yo también discusión teológica, no bueno, tanto no, de está bien, acciones. independientemente de eso, lo que voy a los números. Obviamente acá no los tengo, pero vos sabés de que existen los números y las estadísticas que muestran que las iglesias de corte no denominacional y apostólicas y proféticas son las que hoy más están creciendo y que tienen mayor popularidad en Latinoamérica. ¿Son protestantes? ¿Son evangélicas? Sí. ¿Y vos creés que esas comunidades o movimientos son heréticos? Entonces yo también podría decir, no son heréticos, el apóstol Guillermo Maldonado no es un hereje. Bueno, pero ahí vos estás haciendo una unión de lo que es Guillermo Maldonado, diciendo que son todas esas iglesias No, no, no solamente denominacionales. iglesias, no solamente Guillermo Maldonado. Nadie puede negar que el mayor crecimiento que tiene hoy el mundo evangélico son por medio de las iglesias no denominacionales y apostólicas y proféticas. Claro, Y pero si querés te muestro estadísticas, no tengo problema. Bueno, sí, eso sería bueno, pero Dale, te las que vos mando, no tengo ningún problema. Pero claro, vos lo sabés a eso. Eso vos lo sabés. no, eso no, o sea, lo que no estoy de acuerdo es El- que hagas la conexión entre Guillermo Maldonado y todas las iglesias o sea, no denominacionales, porque hay iglesias no denominacionales que son pentecostales que entonces no vos son ves no su denominacionales. O son pentecostales o o son pero no son de corte denominacionales. pentecostal, me corrijo, rectifico, son de corte pentecostal porque tiene una forma de liturgia pentecostal y bueno, uno puede reconocer, ¿no?
pero que tienen su propia confesión que es bastante parecida a lo que es Pero, hermano, si son no denominacionales, no tienen confesión. tiene una confesión. Vos podés, eso lo pueden verificar todos, ¿eh? Todos los que están escuchando pueden ir. Yo me voy a la iglesia del Pastor Pepe, que no es no denominacional, de la esquina de mi casa, que son las que se abren todos los días, y no tiene una confesión. Volvemos a lo mismo, volvemos a la anécdota. Yo estoy hablando de datos, lo que son los datos. No hay datos de lo que vos decís, y hay datos sí de lo que yo digo. Que no hay datos, que lo que más crece en el mundo evangélico son las iglesias no denominacionales y apostólicas y proféticas. ¿Vos me estás diciendo que no hay datos respecto a eso? No hay datos de que lo que vos decís de que las iglesias que son como Guillermo Maldonado son esas iglesias no denominacionales. A eso me refiero. Que adhieren a tal o cual doctrina. No me estás entendiendo. A eso me refiero. No me estás entendiendo el paralelismo. Te lo explico si querés. Eso es lo que estoy diciendo. Claro, yo te explico cuál es el paralelismo, si querés. El paralelismo es el siguiente. Las iglesias que más están creciendo, evangélicas o de corte protestante, si querés, son las no denominacionales y las apostólicas y proféticas. Para sostener esta afirmación hay datos. Vos sabés que los hay. Vos decís que no. Es que vos me metés las apostólicas y proféticas. Pero no son evangélicas. Para decir que las apostólicas y proféticas son esas de no denominacionales. No estoy diciendo eso, querido. Escúchame bien, escúchame. Yo lo que te dije fue, lo que más crece en el mundo evangélico son las iglesias de corte no denominacional y apostólicas y proféticas. No estoy diciendo que, pero pará, no estoy diciendo que las dos son la misma. Son dos comunidades o grupos o movimientos separados, distintos. Porque si son apostólicas y proféticas, es porque son denominacionales, son apostólicas y proféticas. Uno puede tener una confesión sin tener una denominación en particular. Hay iglesias solas, como lo puede ser, incluso vos tuviste al pastor Scott, no me acuerdo cómo se llama. Mauricio Scott, le mando un abrazo enorme, que dice que Jesús estuvo muerto 3 días y 3 noches, y que al cuarto día... Yo no lo escuché, así que no. No, si querés te lo mando el video. Al cuarto día resucitó Jesús. Al cuarto día. El pastor Mauricio Scott dice que al cuarto día resucitó Jesús. Bueno, también el Rabasi dijo que podríamos ser salvos por rezar el rosario. Sí, ya sé, pero... ¿Salvo de qué? Mete todo el video. Somos predestinados. Está hablando del purgatorio. No está hablando de la salvación que da Cristo. Está hablando del purgatorio. Vos sabés que el video entero dice eso. Ya sé, pero bueno, pero yo también puedo meter eso bocado. Pero no me podés decir ya sé y mismo así lo difundí falsamente. Bueno, no importa. Ya sé de que podemos meter estos bocados y cada uno podemos tirar. Ok. Se conoce acá en Argentina como los berretines de conversación. Ok. Está bien, yo no tengo problema, me divierto. Pero a lo que voy es que, hay números que respaldan esta afirmación que estoy haciendo. Que son la mitad. Yo no creo, la otra mitad que decir, a eso estoy en contra, no de todo. El neopentecostalismo. El neopentecostalismo es un equivalente a los movimientos apostólicos y proféticos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Podrían entrar dentro de los movimientos neopentecostales, pero... Concédeme. Vos entraste y yo te dije, sí, la verdad que lo que estás diciendo tenés razón. Concédeme una de lo que son hechos. Son hechos. Pero sacando lo personal, sacando del es más, mira, te invito a una cosa. Una invitación pública, porque vivimos acá en Argentina y sé que aparte tenemos buena onda y sé que vos sos una persona amante de la verdad. Te propongo que yo te voy a buscar en el auto, agarramos una cámara y empezamos a recorrer Buenos Aires y empezamos a enumerar por experiencia personal las iglesias evangélicas que nos cruzamos y saquemos números nosotros. ¿Qué te parece? Pero también, ¿vos haces eso porque rechazás los datos? No, me gustan los datos. Los datos son eso, ¿por qué vamos a buscar algo que ya está en los datos? A eso pero estamos hablando de las iglesias no denominacionales y apostólicas y proféticas. Yo te puedo asegurar que vamos a encontrar 7-3 iglesias apostólicas y proféticas en comparación con pentecostales, por dar un ejemplo. Te propongo eso. ¿Qué te parece si salimos? Yo te pago la nafta, yo te voy a buscar y te llevo de vuelta hasta tu casa y vamos filmando y contabilizando iglesias evangélicas de qué corte y denominación son. Y después ponemos todo el día, yo te pago la nafta todo el día, lo hacemos y sacamos cuentas al final del día. ¿Qué te parece?
Bueno, pero vos podés reconocer primeramente, antes de responderte eso, que lo que estás diciendo lo estás diciendo porque no tenés datos. O sea, No, sí, necesitas sí, sí, algo sí. contrario, o sea, necesitas hacer una acción porque No, realmente no, no es hay que datos. sería divertido poder ir con vos. Te juro que sería divertido porque es algo que quiero hacer hace mucho tiempo, el salir y mostrar que las iglesias que diariamente abren de corte evangélico, porque los protestantes van a decir, nosotros estamos creciendo, sí, los que crecen son a raíz de que se sienten representados por estas iglesias de corte no denominacional o apostólicas y proféticas que se abren de forma diaria. Por eso es que yo te quiero invitar a vos. Te invito, te pago la nafta todo el día, te voy a buscar a tu casa, te llevo hasta tu casa, te pago el almuerzo y la cena y al final del día sacamos cuentas de cuántas iglesias nos hemos cruzado y de qué denominación eran. ¿Qué te parece? Bueno, déjame responderte primero, pero déjame Dale. también señalar que por ahí estás usando eso como recurso para no decir que no tenés datos para la afirmación Pero que te hizo estoy el diciendo director. que tengo datos. Bueno, pero por eso estaría bueno que lo muestres. Te O sea, lo, te, te, te lo sacando toda busco. la Te lo anécdota de que busco. podamos ir juntos Dale, a cualquier lado y bueno. dale. Hablando de eso, vos no tenés datos realmente de lo que decís, pero no lo digo Ok. por vos porque es algo que se repite mucho, a veces lo escucho en Y no muchos es apologistas. personal. Lo entiendo y quédate tranquilo que no es personal. No, pero me refiero a sacarte al foco, de foco a vos, de lo que decís vos, pero lo he escuchado mucho en apologistas católicos que repiten esto de que las iglesias que más crecen son estas iglesias, las unicitarias, por darte una idea. Por ejemplo, las unicitarias, Yo no eh, dije eso igual, ¿eh? no, ya sé, por eso te corría a vos principio, pero las unicitarias son una expresión minoritaria ya de secta, o sea, de un mínimo. ¿Y por qué yo voy al tema de las estadísticas? Porque yo lo que siempre quiero decir es que, por ejemplo, un católico conservador no puede decirle a alguien como James Martin o a alguien que pertenece a la curia romana como el cardenal Cupich que lo que está haciendo está mal. O sea, se lo puede decir, pero fíjate que es alguien, estamos hablando de ¿Se alguien lo puede o no se lo puede decir? se lo puede decir desde lo accional, pero de términos sustanciales no puede hacer más nada. O sea, más que quejarte como un protestante se puede quejar de la Iglesia Católica, estarías en el mismo lugar. Pero quejarte con el obispo no es decírselo. Pero si tu obispo es progresista, no te va a hacer mucho caso. Ese Ah, es el bueno, problema. no, está bien, pero el católico tiene la obligación de decírselo. Una cosa es cuáles son los resultados que esperamos al decírselo, pero se lo puede decir, claro, no solamente se lo puede decir, se lo debe decir. Claro, pero fíjate o sea, el Papa Francisco, que tiene todas estas personas progresistas dentro del magisterio y que ha levantado más todavía cardenales progresistas como el cardenal Hollerich, y que hay que decirlo, José Plasencia ha hecho un trabajo muy honesto, muy perspicaz sobre el tema y se ha ganado mucho odio. No sabes, vos no sabes si, no sé si sabías que ya hay varios apologistas católicos que lo están tildando de cismáticos, José Plasencia. Lamentablemente algo me he enterado y me parece lamentable lo que está pasando en el mundo de las redes de la apologética católica. En ese sentido, en esa discusión, me parece lamentable. Claro, y en ese sentido yo lo que te digo es que, así como pasó con la sacristía de Vendée, como pasó con el obispo Stringland y con lo que está pasando con varias personas conservadores, uno de ellos que yo te comenté, el cardenal Müller, que creo que es hoy el mayor opositor desde lo intelectual y desde lo teológico, yo creo que lamentablemente va a ir sucediendo esto, que van a ir cortando cabezas de a uno, incluso hasta llegar a los mismos influencers. Pienso yo, o sea, es una opinión personal. Se Claro, cancela todo, se cancela todo. claro. Entonces, No, bueno, a ver, yo reitero, no es que me hago el que no veo nada. En varias oportunidades hemos hablado al respecto y la verdad, o sea, la primera conversación que tuve con el padre Rabasi cuando me hice católico fue, che, loco, o sea, en un momento bastante difícil para la iglesia católica te hiciste católico, ¿no? Porque siendo evangélico también era obvio lo que estaba pasando. En absoluto yo jamás lo niego, no lo minimizo, me lamento, me duele. Y reconozco que la verdad hay personas que están haciendo mal las cosas dentro de la Iglesia Católica y es lamentable, porque bueno, nada, después uno cuando va a predicar el Evangelio se encuentra lamentablemente con primero esta clase de noticias, ¿no? Y es realmente lamentable, pero en ningún momento yo lo negaría. ¿Eh? no, claro, lo entiendo que no lo niegues. Sí, siento que a veces tienen temor de decir, más allá de la palabra ambiguo, decir que el documento directamente contradice la respuesta de Reponso de 2021. Y bueno, ya eso no me voy a meter porque no quiero especular, pero sí siento eso que a veces tienen el temor de ser tildado de cismáticos, como le está sucediendo a José Plasencia en este mismo momento.
en el Claro. cual él está, y yo lo apoyo porque incluso lo veo a él basándose, bueno, No, en bueno, lo no, está bien, pero ese es otro tema. ¿Está bien? Ese es otro tema. no, no me voy de tema, pero volviendo al tema, yo lo que decía es que, y si Ah, querés para y yo, por dar un ejemplo, quiero aclarar algo. O sea, eh, yo si hablo o no hablo no tiene que ver con cuestiones de temor. A mí, la verdad que el temor es algo, es algo que la verdad que no me afecta y mucho menos en estas cosas. Por eso es que he sido tan crítico. Por dar un ejemplo, yo no sé si vos viste el stream donde hablé de esa bendición a una pareja del mismo sexo que se dio en Uruguay. ¿Lo viste? sí, ¿Lo viste el stream? creo que vi un pedacito nomás. Bueno, ¿viste? Entonces yo Yo tampoco yo me me callo. levanto. A ver, vos que te gustan los datos. ¿No es un dato real, histórico, que el Club Atlético River Plate fue fundado antes que surgiera el movimiento pentecostal? Así como es un dato que mi canción Pará. preferida es Está más bien, te vieja que la Asunción entiendo, de te María. entiendo, te entiendo. No, no. ¿Es o no es un dato? ¿Sí o no? Pero por eso, si vamos a dar Pero datos pará, aleatorios que yo no te tenemos entiendo, nada de yo te discusión, podemos respondo el dar planteo, pero fíjate qué interesante, ¿por qué me desvías? Porque yo no tengo problema, como lo hice con el chico este izquierdo, no tengo problema en responder ese planteo, pero es tan difícil responder un dato. El dato es el siguiente, el Club Atlético River Plate es más antiguo en su fundación que el surgimiento del movimiento pentecostal, ¿sí o no, hermano? Es un dato, pero déjame decir algo. ¿Es sí o no? Pero déjame aclarar algo. Pero respondeme, no me la Pero tires por la tangente, respondeme, ¿sí o no? Pero yo también te puedo hacer lo mismo. Está bien, pregúntame lo que vos quieras. Una vez que vos me respondas, pregúntame lo que vos quieras y yo no le voy a escapar. ¿Sí o no? Si vos querés decir con eso Bueno. que la iglesia... Pero ¿por qué no me responde? No estoy queriendo decir nada. Reitero, no Sí. quiero decir, mirá, lo pongo en mayúscula. No quiero decir que porque River Plate sea más antiguo, el pentecostalismo es falso. No estoy queriendo decir eso. No quiero decir eso. Y Ahora tampoco sí. que no es iglesia porque el movimiento sale... Bien, no estoy queriendo decir tampoco que no es iglesia porque el movimiento surgió en el siglo XX. Habiendo hecho esa aclaración, ¿es un dato real que River Plate tiene más años de fundación que el surgimiento del movimiento pentecostal? ¿Sí o no? Y tiene más, Bueno. más años que la Asunción de María. Pará, ¿por qué no respondés? Pero yo ya te voy a responder. Vos haceme el mismo planteo. Mira, haceme el mismo planteo. Haceme el mismo planteo. Pero me parece deshonesto. Pero me parece muy deshonesto. ¿Vos querés que yo sea, o sea, lo que vos, como vos querés que sea? No, pero no es que quiero que seas claro, de una forma... Sergio Massa diciendo por sí o por no, claro, y fíjate que Milei tenía Pero razón. hay otra respuesta, o sea... A los sofismas es a lo que me refiero, que no conviene... Pero ¿esto por qué es un sofisma? Explícame por qué es un Podría decir sofisma. lo mismo de que el pentecostalismo tiene más años que la Asunción de María. Presta y atención. Eso no demuestra nada, eso Presta atención. ¿Por qué esto es un sofisma? Explícame por qué es un sofisma. Porque está dando la idea de que porque el pentecostalismo, al no tener... Pero hermanito, querido... River Plate, supuestamente, eso demostraría pero hermanito, lo que venís predicando en otros videos, porque es escúchame. un contexto lo que estamos... Pero escuchá una cosita, hermanito. Que la iglesia evangélica no es la iglesia, o la iglesia esa que vos decís, o sea, que la iglesia de Cristo, la iglesia romana, esta idea pero de hermanito, escúchame una cosa, escuchá. No sería parte de la iglesia. Estoy recalcando. Eso hay que dejar claro. La iglesia está en el siglo I y eso es una realidad. Estoy diciendo algo, hermanito, escuchá, pero tenés que aprender a escuchar, hermano. Yo te escucho, ahí termino, ahí te dejo. Pero pará, yo te hice una pregunta, después haceme la pregunta que vos quieras. Yo te hice una pregunta, mirá, presta atención. Vos vas a volver al mismo pero es que te estoy recalcando, te estoy enseñando lo que es un sofisma. Mirá, presta atención. Pero hermano, escuchá. Sí, te escucho. Vos me estás a mí diciendo que soy un sofista. ¿Por qué? Porque dije que es un sofisma, no que es un sofista, ¿eh? Ah, bueno, no soy un sofista entonces. Bien, ok. Es un sofisma. No puedo decir que sos un sofista completo. Bien, buenísimo. Bueno, entonces vos me estás diciendo que yo estoy presentando un sofisma. Pero un sofisma sería si yo estoy utilizando esta pregunta para justificar una postura o la estoy utilizando como argumento. Pero yo ya te dije en 2 oportunidades, en mayúscula. Con esto no estoy queriendo decir que el pentecostalismo sea falso, ni que no tampoco sean iglesia.
Habiendo hecho esa aclaración, ya no es más un sofisma, porque yo estoy declarando abiertamente lo que no quiero decir, la intención de mi pregunta. Entonces, si la intención de mi pregunta, yo ya dejo en claro que no es demostrar que la iglesia pentecostal es falsa, procedo a mi pregunta. Mi pregunta ¿es un hecho histórico, es dato de la realidad que el Club Atlético River Plate fue fundado antes que surgiera el movimiento pentecostal? ¿Sí o no? Sí, pero no responde a ningún problema. O sea, no responde a nada, a eso me refiero. Está bien, pero no estés tan a la defensiva. Es Pero sí. un sofisma. Listo, Pero sí. pero lo que pasa es que hay un contexto. Haceme la misma pregunta. Haceme la misma pregunta. Hay un contexto en el cual vos venís desarrollando algo que venís repitiendo, que es que el protestantismo no es pero hermanito, ya lo dejé en parte de esa claro. iglesia del primer siglo. Lo dejé en claro, hermanito. Lo dejé Pero vos en lo dejás en claro, pero si esa pregunta no responde a lo que es el problema entre protestante y católico, ¿por qué la harías es una pregunta anecdótica nada más. Claro, pero yo te podía hacer la misma pregunta. Hacela. Por eso. Hacela. ¿El pentecostalismo tiene más años que el dogma de la Asunción de María, sí o no? Sí. Por eso. Sí. ¿Ves que yo no tengo miedo? Pero no, sí. yo tampoco tengo miedo. No yo necesito es que explicar más. Pero fíjate la diferencia entre nosotros dos. Pero hermanito, fíjate la diferencia entre nosotros dos. Yo no tengo problema en decir sí y poner el punto. No necesito explicar más nada, porque ningún católico sería capaz, honestamente hablando, de afirmar sí, es un hecho que el pentecostalismo como movimiento surgió antes que fuese declarado el dogma. No es un hecho histórico. Entonces, yo no tengo problema con eso, hermanito. ¿Ves la diferencia que hay? Acá hay una diferencia, porque vos estás todo el tiempo atajándote con no, pero me podés decir esto. No, tranquilo. Estamos hablando de hechos, estamos hablando de datos. ¿Estamos hablando de datos? No, pero el problema es que para ahí a vos te molesta, a vos te molesta que yo advierta el sofisma. A eso, pero no es un sofisma, si no lo estoy usando como argumento, hermanito. Pero aunque vos lo digas que no es, y vos estás en un contexto en el que venís repitiendo algo que sí yo lo puedo, si querés lo puedo demostrar tranquilamente en pero un hermanito, video. pero me parece al caso del patriarcado. O sea, vos estás imaginando que yo estoy presentando algo que ya lo he declarado, no sé en qué idioma lo tengo que decir. No es un argumento. No es un argumento. No lo presento como argumento. ¿Por qué lo presentas ahora si no es un argumento? Porque es anecdótico, estoy diciendo. Bueno, por eso, de lo anecdótico. ¿Vos crees que tu pregunta es un argumento? Mira, tu pregunta respecto al dogma mariano, ¿vos crees que es un argumento? Pero fíjate que terminamos discutiendo cosas periféricas de que si River es más antiguo que... pero vos lo pusiste en escena esto, vos me lo trajiste sobre la mesa. Pero porque yo advierto el sofisma, a eso me refiero. Pero yo creo que la discusión se tiene que elevar. Y de hecho, mira, yo te digo algo, ya para no dale. Tranquilo. Yo creo que vos sí tendrías que debatir con Néstor Díaz, con Edgar Pacheco. Pero a Néstor lo invité a venir. Pero vos querés dialogar. Y vos fíjate que vos acá estás en tu canal y lamentablemente tengo que decir que vos podés sacar a alguien, podés usar el de tu tiempo porque es tu canal y bueno, tenés tu derecho. De hecho, yo en mi canal también podría hacer lo mismo, pero no lo voy a hacer. Pero sí, cada vez que entra un católico tiene la libertad de hablar, no se lo quita. Yo pienso que vos tenés bastantes años acá. Yo soy nuevísimo. Creo que empecé hace 6 meses. ¿Pero cuál sería el punto? Dame al punto para poder entenderte y además la panza me está sonando de hambre, hermano. No, tranquilo. No, yo creo que se deberían debatir estos temas con un nivel más alturado. Yo creo que vos sí tenés la forma de hacerlo y sería interesante que lo hagas. Encantado de la vida. Yo de hecho quise ir al canal de Pacheco para que no sientan esto de venir a mi canal. Yo quise ir al canal de él y me dijo que no soy bienvenido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Pedirle por favor? Pero vos querés dialogar. Bueno, pero parece. Pero hermanito, ni mi esposa me pone tantos requisitos, hermano. Pero ¿qué tengo que...? O sea... Número uno, no es que tengo tantas ganas de hacer ciertas cosas, lo hago por pedido del público. Número dos, que me tengo que suscribir a cada uno de los requisitos, pero ¿qué eso? Javier Milei diciéndome los puntos para evitar el déficit cero, o sea, no, pará un cachito. Que pone muchos requisitos de Dante Urbina y bueno, pero hablalo a Dante, no lo hables conmigo. Pero ¿Están en el mismo grupo ustedes o no? ¿Pero en qué grupo estamos? Decime qué grupo estamos. ¿Qué grupo de WhatsApp? Mirá. Pará. ¿Me permitís mostrarte algo? Sí. Voy a mostrar algo que...
que no debería. A ver. Bueno, entonces no lo muestres, dejar. No, pero no voy a mostrar. Decir. No, pero pará. Mirá. A ver, ¿cómo hago para mostrar esto? Acá, mirá. Acá. A ver si lo puedo. A ver si lo puedo mostrar esto. A ver si lo puedo mostrar. No voy a mostrar el contenido. Estás en un grupo de WhatsApp con ellos, vos me dijiste, ¿no? Sí, es cierto, hermanito. Es muy cierto. No sé si se llega a ver. No, a ver, ¿cuándo fue ahí la fecha de nuestra última conversación? Mediados de 2023, hermanito. Es cierto que estoy en un grupo de WhatsApp, julio de 2023. Pero dicho grupo de WhatsApp no está muy activo. Estamos en marzo de 2024. Es por pedir una súplica en eso, Santi. El último mes. Bueno, pero pará. No me desvíes el tema. Ahí tenías información falsa. ¿Es por pedir esa súplica, sí o no? No, en absoluto, para nada. No tiene nada. ¿Estás de acuerdo con Sacrosantum? Pero vos te estás dando cuenta, ¿te estás dando cuenta de algo? ¿Te estás dando cuenta de algo? Que te estoy mostrando. Vos que te gustan los datos. No tengas miedo a responder. Vos me dijiste que yo tenía miedo a responder. Pero pará, yo te respondo. Te prometo que te respondo. Lo único que te muestro. Vos viste que fácil es hacer sofisma, a eso me refiero. Pero no es un sofisma, o es un argumento. Pará. Podría recordar esto pero escuchá, y mostrar cómo es que están todos divididos. El problema, querido, hermanito, el problema es que vos no estás escuchando. Reitero, ¿esto es un argumento? ¿Vos me lo estás presentando como argumento? No. Entonces no es un sofisma. Vos creés que yo te diría que es un sofisma, pero yo jamás te diría que es un sofisma, hermano, porque no lo estás presentando como argumento. Número uno. Entonces no digas de que voy a decir tal cosa cuando no lo voy a decir. Número dos. Vos me dijiste, están en un grupo de WhatsApp. Bueno, te lo mostré. Es cierto, le pegaste, estamos en un grupo de WhatsApp, pero mediados del año pasado fue la última vez que lo usamos. ¿Tienen un topo ahí, Santi? ¿Cómo? ¿Tienen un topo? No. Ese lo tenía yo. Y ustedes saben de que es así, pero bueno, nada, qué sé yo. Son cosas. Pero ves que me estás desviando. Haceme la pregunta que vos quieras. Dale, haceme la pregunta. Ahora no te más con lo que te pregunté por sí o por no. No, es que me habías hecho una pregunta sobre Jesús Ferreira, si no me equivoco. Hacémela. No, si está de acuerdo con Jesús Ferreira, si está de acuerdo con Iniesta o si está de acuerdo con... ¿Iniesta? ¿Quién es Iniesta? La plenitud de la fe, creo. Con Cruz. Iniesta, yo me imaginé el mediocampista del Barça. Perdón, discúlpenme, soy muy futbolero. Iniesta. O si está de acuerdo con el muchacho que incluso dijo algo terrible, ¿no? De bendecir parejas entre personas de... ¿Quién es ese muchacho? Personas menores. ¿Pero quién es ese muchacho? No lo quiero quemar. Bueno, pero pará. Entonces vos estás más al tanto de lo que pasa en el mundo apologético, en redes sociales, que yo. Te soy honesto, no estoy al tanto de todas esas cosas. Sí estoy al tanto de la postura de Jesús, estoy al tanto de la postura de Cruz, y yo personalmente me mantengo en el medio de ellos, como se lo hice saber a Jesús y como se lo hice saber a Cruz. Cuando hablo con Jesús o cuando hablo con Cruz. Yo estoy en el medio. Entonces, pero pará, lo del muchacho, en ciertas cosas, muchacho sí lo sabes. No sé de qué, o sea, capaz que lo sé, pero dado que no sé de quién me estás hablando, no. Termino de explicarte. En parte voy a estar de acuerdo con Jesús, con José Plasencia, con Horacio Justo. En parte voy a estar de acuerdo con ellos. Y en parte no voy a estar de acuerdo con ellos y me voy a inclinar más para el lado de Cruz y algún que otro más. Entonces, relativa a la verdad de lo que ellos dicen. No tiene que ver con verdad relativa, hermanito. No tiene que ver con verdad relativa. Tiene que ver con cuestiones que son opinables. ¿Está bien? Tiene que ver con cuestiones que son opinables. Dado que hay cosas que son opinables, yo puedo adoptar una determinada postura. Bueno, ¿cuál era la pregunta? Dale. Viste que yo no te esquivo a las preguntas, hermano. No te estoy esquivando la pregunta. Pero no te reís igual con la pregunta que me hace vos. No, porque las mías me parecen graciosas. Pero viste que vos, ahora, seamos honestos, hermanito. Vos estás con la guardia alta. Yo te estoy respondiendo todo lo que vos me preguntás. No, estoy tranquilo. Pero no me quisiste responder. Tanta vuelta me diste para lo del Pentecostal y River. Yo también entiendo cómo es para ahí el juego y entiendo cómo vos haces tu apologética, por ahí te imponés. Y yo a veces por eso no voy a ciertos canales católicos. No, pero quédate tranquilo. Con vos está la mejor. Así que quédate tranquilo que con vos tengo la mejor. De hecho, si te quisiera poner contra las cuerdas, podría tranquilamente. Pero con vos tengo la mejor. Por eso no te quiero tampoco hacer pasar un mal momento. Bueno, yo también te podría poner entre las cuerdas. Dale, yo te dejo, dale. Ya con una pregunta simple ya te demostré que están... Dale. Tu mejor golpe, golpe. Ya con la pregunta que te hice anterior ya demostré que tienen... Dale, tu mejor golpe. Ahora, ¿ese fue tu mejor golpe?
Para empezar. Ya Bueno, dale. Yo no te pregunto, pregúntame vos, dale. Tu mejor golpe. Bueno, no, tu mejor golpe no, uno simple. Bueno, dale. Simple. No, pero el mejor, dame el mejor porque no tengo tanto tiempo. Yo Porque si me tirás uno simple y te lo respondo, después me voy a quedar con la duda cuál era el mejor. Me lo respondés, si no, no problema. Dale, a ver. Si yo no fuese protestante y fuese ateo, sí. Yo no soy protestante, así sacamos todo cualquier tipo de... Supongamos que vos no sos protestante, bien. Claro, yo soy ateo sí. y pienso a estudiar la historia de la iglesia y digo, bueno, empiezo a ver un montón de iglesias católicas, un montón de iglesias que defienden su catolicidad y sucesión apostólica hasta los apóstoles. Ajá. Y que todas enseñan doctrinas distintas. Ajá. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se interpreta correctamente la tradición y el magisterio? Debido a que incluso vos viste cómo es que de un documento salieron por lo menos 4 interpretaciones distintas. Uh-huh. Desde el mismo magisterio. La pregunta entonces sería... Por sí o por no. Nada. La pregunta es, ¿cómo le enseñás a alguien que estudia la historia? Bien, estudiando la historia, por dar un ejemplo, Arrio, ¿era un hereje? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Vamos, sin miedo, ¿sí o no? Sí. No, pero... Bueno, pero me estaba ahí medio como que, ¡ay, qué digo! Bueno, está bien. Arrio como masa, sí. Por sí o por no. Bueno, está bien, pero es que hay veces que hay que apretar un poco para que salga ahí. Arrio era un hereje, sí. ¿Tenía sucesión apostólica? Sí. Bueno, ves como el hecho de que tengas sucesión apostólica no te garantiza que estés en la verdad. No te garantiza el que estés en la verdad. Sí te garantiza una conexión con los apóstoles. Pero además tiene que haber otras cosas. Por dar un ejemplo, te tenés que sostener en lo llamarían los protestantes, sana doctrina. Entonces, ¿pueden haber comunidades católicas en el mundo que reclamen tener sucesión apostólica? Claro, de hecho la tienen. Por dar un ejemplo, los ortodoxos la tienen, claro que la tienen. Los nestorianos también. Tienen sucesión apostólica, fantástico. Pero eso por sí solo no quiere decir mucho, porque alguien con sucesión apostólica se puede encontrar en el error. ¿Está bien? Entonces, el hecho de sucesión apostólica no tiene tanto que ver con el tema que estamos planteando. Tiene que haber otras cosas más. Por dar un ejemplo, pues, bueno, que esté en consonancia o que esté en armonía con el magisterio de la iglesia. Claro, pero el problema es por qué, o sea, todos interpretan distinto la tradición y el magisterio. ¿Quiénes son todos? A ver, ¿quiénes son todos? La Iglesia Católica de Asiria, que tienen una división de... Por dar un ejemplo, cuando se discutía el tema de la naturaleza de Cristo, todos interpretaron, o las escuelas que discutían estos temas, o el tema de la Trinidad, las escuelas que discutían estos temas también interpretaban la Escritura de forma distinta. También interpretaban la tradición de forma distinta, o se suscribían a una cosa o a otra no, y demás. O sea, esto no es de ahora, perdón. Esto no es ahora reciente. En el mundo católico la verdad es que hay una discusión. No, esto es parte de la historia cristiana. ¿Está bien? El hecho de que independientemente de que se tienen las escrituras y se tiene la tradición, siempre van a haber escuelas que en ciertos temas puedan entrar en controversia porque interpretan de formas distintas ciertos puntos. Es ahí donde el magisterio se expresa al respecto de la forma necesaria para evitar que se siga dividiendo la iglesia o que caiga en división. Siempre y cuando se cuente con buena voluntad de la gente que está en medio de la discusión. No, te decía que desde el punto de vista del otro, y bueno, ya si querés con esto cierro, así ya vas a comer. ¿Pero este era tu mejor golpe? No, escúchame lo que digo. A ver, dale. No, el golpe anterior fue el que más me gustó. Escúchame, yo te digo, los nestorianos, que tienen una confesión de fe común hoy con los católicos romanos, ellos también, a ustedes de hecho, lo tildan de secta en su libro dogmático de la Magnania. Y también a los ortodoxos, y ellos también a ustedes los anatemizaron en su tiempo. Y también, obviamente, los ortodoxos a ustedes. Entonces, ahí ves como que la tradición de cada uno de ellos termina no siendo eso que se vende en el catolicismo romano, diciendo que la tradición y también el magisterio garantizan la unidad. Porque vos vas a decir, bueno, mi magisterio romano echó a tal persona, claro, pero el magisterio de otra iglesia católica también lo anatemizó Claro, pero garantizar la unidad, cuando se dice garantizar la unidad, no se refiere a que es imposible la división. No, porque para eso se requiere otras cosas, otros factores que pasan por dar un ejemplo, la buena disposición y voluntad o la honestidad y humildad de determinadas personas. Entonces vos podés tener escritura, podés tener magisterio, podés tener tradición, pero si tenés mala voluntad por parte de otra persona, te estoy dando una de las cosas que pueden llegar a ocurrir, la división va a ocurrir igual. ¿Por qué?
porque no te garantiza en el sentido de que es imposible que llegue a suceder una división. Nadie diría eso, ¿se entiende? Ahora, sí te da los recursos o instrumentos necesarios para que toda persona con honestidad y con sentido común pueda saber qué es lo que la iglesia predica respecto a la verdad de fe. ¿Se entiende? O sea, hay ciertas cosas que están explicadas. Una verdad de fe, porque de determinada manera vos por ahí no me contestaste la pregunta o yo por ahí no hice bien la pregunta. A ver, dale, hacela de vuelta. Que tiene que ver que lo que te decía, de que el ateo va a ver todas estas iglesias que dicen tener lo mismo y cada una de ellas dice ser también la verdadera, anatemizando a otra. Bueno, ahora hay buenas relaciones entre la mayoría de ellas, pero tenés este problema de que si un ateo ve todas las iglesias... Nadie dice que no es un problema. De hecho, la iglesia oficialmente declara que esto trae consecuencias negativas para la fe y de hecho la Escritura sostiene en boca de Jesús que el testimonio de la unidad de los cristianos es, o sea, un testimonio que parece, perdón, lo voy a parafrasear, parece persuadir al incrédulo respecto a la verdadera fe que van a profesar. Entonces, al católico le duele la división. Le duele la división con los protestantes, le duele la división, toda división cristiana que se haya efectuado, independientemente de cuáles sean sus razones, al católico le duele. ¿Por qué? Porque en mayor o en menor medida esto va a afectar el testimonio cristiano ante los ojos de afuera. Entonces, vos tenés razón, cuando un ateo se encuentra con divisiones dentro del cristianismo, claro que va a afectar negativamente la posibilidad de acercarse. No digo de que va a ser imposible, en absoluto. De hecho, hay un montón de ateos que se están convirtiendo a la fe cristiana. Entonces, pero sí va a repercutir, va a tener consecuencias negativas. No te lo niego. De hecho, la iglesia lo afirma eso. Entonces, ¿el argumento cuál sería? ¿El punto cuál sería? El golpe duro. El golpe que vos decías era tu mejor golpe. ¿Cuál es? Y bueno, de acuerdo a todo esto, para ir tratando de hacer una conclusión con esto, el ateo no tiene forma realmente de adoptar alguna de las iglesias, salvo por fe. Por fe. Y bueno, eso estamos de acuerdo. Entonces, por fe. Entonces, el cristianismo es fe, ¿no? Pero por eso en sentido, es bueno que también vos puedas hablar de esto, de que en la iglesia católica hay mucha división, y en la iglesia católica romana, más específicamente, también hay mucha división con los dependiendo de qué querés decir con división. Divisiones doctrinales. Por ejemplo, los lefebristas no creen en la misma cristología que creen los romanos. Hay divisiones que son formales, hay divisiones que no, que son de hecho, o sea... ahí sí, igual no me la dibuje, son divisiones, son simples divisiones. Está muy dividida la iglesia católica romana y la iglesia católica en general está muy dividida. Y hablando de lo que son las... Es que vale la pena la aclaración. ¿Por qué? Porque de hecho, yo no te estoy llevando la contra. Te estoy dando la razón, hermanito. Con esto te estoy dando la razón. ¿Por qué? Porque no es necesario para encontrar división, encontrar que formalmente se ha declarado un determinado cisma o un grupo cismático. No es necesario solo para encontrar división ese hecho formal. Puede no haber un hecho formal, una afirmación formal, puede no existir y puede mismo sin existir haber división dentro de la comunidad cristiana católica. Puede haberlo. Entonces no te estoy yendo en contra. Te estoy dando la razón, querido. Por eso yo creo que algunas veces no me estás escuchando. Sí, te escucho. No, pero volviendo a la pregunta... Pero me dijiste de que esa división era básicamente para un recurso que utilizaba para... Y te estaba dando la razón, hermanito. No, en la frase que dijiste anteriormente... División formal. Claro, de hacer esas divisiones que hace el catolicismo muy, muy conveniente. Pero bueno, sacando eso, yo pienso que la pregunta sobre que un ateo... Pero el golpe que era más duro, ¿cuál era? ¿Era este del ateo? Que por eso, que vos creés lo que creés por fe. Pero el cristianismo es fe, hermano. ¿O no es fe? Por eso mismo. Pero por eso, cuando vos decís que descubrís la iglesia intelectualmente, estarías de una manera tratando de que las personas que se convierten supuestamente son eruditos que hacen un tipo de investigación. Jamás dije eso. No, pero sí cuando decís que descubrís la iglesia verdadera, supuestamente, que es lo que escucho en la mayoría de protestantes que se convierten al catolicismo, supuestamente a través de una investigación, investigan que es la iglesia verdadera. Pero ahora, cuando yo voy a ver todos esos testimonios, y yo quiero ser sintético en eso, veo que la mayoría de los testimonios no abarca la gran división que tiene el catolicismo en general y el catolicismo romano, y ese argumento de que la unidad... Por ejemplo, primero me planteé el camino ortodoxo, hermano. No sé si vos estás enterado del proceso de mi conversión. Pero sí, me lo contaste todo. Y entonces, ¿por qué me incluís en esta afirmación que estás haciendo? No es mi caso. Pero por eso mismo, cuando uno sabe que
la Iglesia Católica, tenés un montón de iglesias y cada una se anatipizó una a otra y tenés una gran división, la persona que es atea o que no cree en nada y que quiere abrazar una fe, lo va a terminar siendo, obviamente, valga la redundancia, por fe y no por esos datos por ahí que se explican. Y por ahí mira, te hago una pregunta. ¿Vos sos calvinista? Pregúntate. No. ¿Sos arminiano? ¿Qué sos? Sí. Sos arminiano. Bueno, dato de vital importancia para el desarrollo luego de nuestro diálogo. Bueno, sos arminiano. ¿Por qué sos arminiano? ¿Por qué adoptás una postura soteriológica? Porque investigaste. Primeramente por fe. Hay que entender que todo cristiano abraza por fe. Abraza por fe. No, está bien. Vos abrazás por fe el cristianismo. El cristianismo vos abrazás por fe. Después amerita pensar ciertas cosas, porque la fe no está desvinculada de la razón. Amerita pensar ciertas cosas una vez que vos ya estás dentro del cristianismo. ¿Entendés? Para entrar dentro de la fe cristiana necesitas fe. El camino es la fe. Y se entra dentro de la fe cristiana por el bautismo, por la fe en Cristo Jesús. Entonces, yo entré por fe al cristianismo. Bien. Después vos tenés que pensar ciertas cosas para considerar cuál es la correcta y cuál no. De la misma manera que vos pensaste el hecho de adoptar o abrazar el arminianismo y rechazar el calvinismo, cosa que voy a estar de acuerdo respecto al calvinismo con vos, más allá de eso, o sea, fue un proceso intelectual el tuyo, reflexivo. Bueno, lo mismo pasa en mi abrazo a la fe católica. Pese a que yo ya era cristiano por fe, me doy cuenta que donde se conserva la plenitud de esta fe es en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Por ciertos datos, argumentos que me parece que son de vital importancia para llegar a dicha conclusión. Pero no es que abrazo intelectualmente el cristianismo. El cristianismo, yo soy parte de la Iglesia, parte de Cristo, del cuerpo de Cristo por fe, hermano. Claro, pero bueno, eso llevado a lo que te preguntaba de alguien que no es ni protestante ni nada, no es mi caso, por eso te puse el caso hipotético de, imagínate que yo no soy protestante, soy alguien que investiga la historia y quiero descubrir cuál es eso que se dice la iglesia verdadera, estudiando la historia, sí. Entonces estudio todas las iglesias que están divididas y bueno, todas las iglesias dicen lo mismo. Sí, te entiendo. Entonces, y es una dificultad, no lo niego. Es una dificultad lo que vos estás planteando. Y me parece que toda persona de bien debe reconocer que esta división que hay, que se incluye también a los protestantes, esta división afecta a la fe y afecta también el testimonio de nuestra fe. Nuestra tarea de evangelizar se ve afectada por esta división. Claro que sí, y nos duele. Creo que a vos te duele y a mí me duele. A todos nos duele, salvando ya las distancias que tenemos como católicos y protestantes. Nos duele, hermano. Esto es algo que nos duele, es una realidad y nos duele y afecta el poder evangelizar. En esa estoy con vos 100%. Yo, desde mi caso, entonces ahora sé que, bueno, concluís conmigo, pero yo puedo concluir que siendo una persona que no es protestante y investiga todas las iglesias que afirman tener tradición y sucesión apostólica, así como vos, eso sí dijiste que los arrianos también tienen sucesión y apostólica, pero apostataron. Yo pienso que, entonces, si soy protestante, puedo pensar que la iglesia romana, como sede romana o como todos los ritos que tienen están en comunión, pueden haber apostatado y en el caso de que si fuera alguien que no tiene ninguna religión y quiere estudiar la historia, puedo entender que en realidad toda la división obviamente me impide, y eso sí podés estar de acuerdo con vos, de que me impide el decir, bueno, ¿cuál es la iglesia verdadera? Entonces, creo que esa sería mi conclusión personal. Porque vos y parcialmente voy a estar de acuerdo con vos. De hecho, vos tenés que demostrar que la iglesia romana apostató. Vos como protestante me tenés que demostrar que la iglesia romana apostató. ¿Cuándo ocurrió? ¿En qué circunstancias? Circunstancialmente, ¿me podrías decir cuándo ocurre esto? ¿Cuándo apostata la iglesia romana? Y yo como protestante, obviamente que obedecemos al principio de sola escritura, podría darte características de la iglesia que apostató. Bueno, pero ¿cuándo ocurre esto? ¿Cuándo encontrás esas características? Cuando haces un estudio histórico del desarrollo de la iglesia durante estos 2000 años. Si vos decís, hay ciertas características que deben cumplirse para afirmar que apostató, bueno, ¿cuándo es que se encuentran estas características? ¿A partir de qué momento? Y yo creo que en principio lo puedo responder dividido en dos. Y quiero ser sintético, ¿no? Una respuesta teológica en diferentes características. Por ejemplo, una característica fácil y simple para que la gente pueda entender es 1 Timoteo 4.1, en donde dice que en el último tiempo apostatarán de la fe, escuchando a espíritus demonios, engañadores, sí. Y sigue en el versículo 4, prohibirán casarse y mandarán a no comer ciertos alimentos que Dios creó. Entonces, esa es una característica teológica que sí, se puede discutir
y no vine al caso porque si no nos estaríamos yendo del tema. Si querés discutirlo, no hay problema. Pero bueno, ahí tenés una característica de la iglesia que puede apostatar, de la sede que puede apostatar, como lo sucedieron con muchas de las sedes que vemos en Apocalipsis, en donde muchas de ellas... Bueno, dale, sí, bueno, metele el segundo. Tenés razón, vamos al siguiente. Del plano histórico, yo pienso que lo que tiene que ver con la iglesia, vemos del primer siglo, ya vemos gnósticos, por ejemplo. Entonces vemos que a través de la historia siempre hubo personas que llevaron a apostatar, incluso vemos en Apocalipsis el mensaje en alguna de las iglesias hubo una tendencia de dentro de la comunidad que ciertas personas apostataran de su fe. ¿A eso te referís? Ya claro, desde el siglo primero. A otros a apostatar. Sí, es evidente. Estamos de acuerdo. Ahora, reitero. Vos como protestante me tenés que demostrar que la iglesia católica romana, por así llamarlo, apostató. ¿Cuándo pasa eso, querido? ¿Cuándo pasa? Ahora, ya te entendí tus criterios, ya entendí lo que debe encontrarse bíblicamente. Fantástico. ¿Cuándo pasa eso? Pero me concedés lo que te dije teológicamente, entonces, de las características. Porque si vos no concedés que apostató, ¿cómo te puedo decir cuándo apostató? Yo te concedo de que, por dar un ejemplo, en el texto bíblico que me citas, en el postrero tiempo, oirán a espíritus engañadores. Obvio, ¿cómo no te lo voy a conceder? Es bíblico. No puedo ir en contra de la palabra de Dios. Es bíblico. Entonces sí, pero eso no me dice ningún momento en la historia. ¿Cuándo pasa? ¿Cuándo? Necesito el cuándo. ¿Cuándo? Diría Ricardo Arjona. ¿Cuándo? Bueno, ¿Cuándo pasa? ¿Cuándo? Está bien, bueno, podría meterme en el tema de lo que te dije primero a Timoteo 4, porque si vos aceptás que ya se apostató a través de la característica, creo que hoy hay una sola iglesia que cumple esa característica. ¿Cuándo sucede esto? Entonces, a través de esas características uno puede ver y... ¿Pero cuándo? Decime cuándo. Yo lo único que te estoy pidiendo es cuándo. Pero por eso vos me pedís cuándo, cuando yo ya te mencioné que en el primer siglo ya hay signo de apostasía. Entonces, bueno, ¿pero qué? ¿Apostató toda la iglesia? Pero ¿hay signo de apostasía, sí o no? Entonces, ¿puede apostatar la iglesia romana, sí o no? Yo diría de que, mira, para no hablar de sedes específicos, que nos vamos a desviar de un tema, la iglesia verdadera como tal no puede apostatar. ¿Pero cómo definís la palabra iglesia? Porque bueno, por eso te digo, es una discusión eclesiológica, claro. Es una discusión eclesiológica. Estamos de acuerdo que, independientemente de que no podamos definir en principio los límites de esta, estamos de acuerdo que la iglesia como cuerpo de Cristo no puede apostatar. En eso creo que estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, pero déjame explicar qué es iglesia para nosotros. O sea, bueno, no, claro. Bueno, si querés no nos metemos en ese tema, está bien. Pero vos, para la iglesia romana no puede apostatar, haciéndolo así fácil. Claro, a ver, diciendo la iglesia romana, la iglesia que tiene sede en Roma, guiada, liderada por el Papa, dado que tengo buenas razones para considerar de que esa es la verdadera iglesia, no puede apostatar. Pero eso te lo basás en lo que dice el magisterio, porque... No, en la Biblia. Por eso. Pero vos ya inferís que por iglesia refiere a la sede romana, obviamente. Bueno, claro, por eso te estoy diciendo. Bueno, pero esto hay que aclararlo porque la gente que por ahí no piensa que... ¿Pero qué acabo de decir? Acabo de decir, la iglesia que tiene sede en Roma, guiada por el Papa, dado que tengo buenas razones para creer que es la verdadera iglesia, no puede apostatar, te dije. ¿Y por qué? Por razones bíblicas. Pasa, Santi, que en cada frase tengo que, como que escucho varias cosas que tengo que remarcar. Bueno, porque pero tengo buenas razones, pero la razón y la fe, vos lo querés por fe, no por razón. No, yo entro al cristianismo. Yo entro al cristianismo por fe. Pero cuando hablamos de la verdadera iglesia, yo no es que creo con fe ciega. No, hay razones para creer. Y creer es tener fe. Pero entonces tenemos la misma fe con los católicos y los protestantes. Pero claro que si no, vos no serías hermano mío. Bueno, pero si tenemos la misma fe, ¿por qué te pasaste de protestante a católico? Porque quiero vivir una fe más plena. Es la misma fe, pero vos la vivís de forma parcial. Yo quiero todo. Pero si es la misma fe, no es una fe más plena. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo que no? Para mí hay una contradicción ahí, pero bueno, lo podés tratar, lo podés verificar. Pará. Está bien. Yo te respondo todo lo que quieras. Lo único que necesito es, terminemos este stream con ¿cuándo? ¿Cuándo pasa esto, hermanito? De que apostata la iglesia católica apostólica romana, la iglesia con el Papa a la cabeza, ¿cuándo es que apostató y se hizo una iglesia apóstata? Se desvió del tronco. ¿Cuándo sucede, hermanito? Tenemos las características, tenemos todas las señales necesarias para decir, es en este momento. ¿Cuándo pasa, hermano? Yo creo que
año, como vos me pedís, sería complejo. Por eso te digo que Bueno, del primer ponele siglo. una década o un Del siglo. primer Hablemos de siglo. un siglo particular. ¿En qué siglo la iglesia apostató? Y sería complejo de Bueno, responder en pero qué no te estoy momento. pidiendo ahora de un año pasé a un siglo, hermano. Te tengo que mencionar milenio para que sea menos complejo. Decime un siglo, son Sí, 100 pero años. Te estoy para mí dando un es espacio de 100 años. reduccionista el decir cuándo es el año, sino. Pero no te estoy pidiendo año. Sí. Escúchame, no te estoy Pero pidiendo año. Te incluso estoy pidiendo siglo, siglo. siglo. ¿Se puede decir que la iglesia apostató de acuerdo a las características hoy? Sí, yo creo que sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué siglo? ¿En qué siglo? No te estoy pidiendo año, no te estoy pidiendo día, no te estoy pidiendo detalles, te estoy pidiendo siglo. ¿En qué siglo apostata la iglesia? Bueno, en mi caso, como protestante, incluso no necesitaría responder eso para saber que sí, efectivamente apostató. Bueno, pero ¿qué siglo pasa? Porque es Decime una en qué realidad siglo ahora, pasa. de acuerdo a la sola escritura y de acuerdo a lo que vemos en la Biblia, que hay características Bueno, pero que ¿cuándo indican que pasa, apostató. hermanito? Pero, hermanito, Claro, pero recordá de que acá si yo estamos. descubro el año, y te digo, Santi, mira, descubrí el año en que la iglesia apostató y te demuestro, bueno, está bien, es otra discusión, pero sí Pero no te podemos estoy decir pidiendo que año. la iglesia Escúchame. Pero apostató escúchame, por las hermanito. características bíblicas. Hermanito, escúchame. No te estoy pidiendo año. No quiero año, no quiero año. Es más, si me lo querés dar, yo te digo, la verdad que no quiero año, hermanito. No quiero año. Decime en qué siglo. Deja de recibir mensajes. Si querés, si los chicos que te están mandando mensajes, dale, no seas malo, dale. Bueno, dale, ¿en qué siglo? Pará. Ese es otro berretín, Bueno, pará. está bien, Pará, yo también te estaba mandando mensajes. está bien. ¿En qué siglo? Que ¿En no qué te mandes siglo? mensaje ese sacrosanto. Dale. No, en absoluto. Que tiene ¿En qué videitos. siglo? Dale, no te me desvíes, dale. Me quiero ir a comer. Respondeme en qué siglo y me voy Tenés a hambre, comer. se nota que tenés hambre. Sí. Tengo hambre de verdad. Escuchame, Santi. No, si querés, dejá andar a comer y otro No, día. quiero saber en qué siglo. Pero ya apostató, no importa qué siglo, ya apostató. Pero ¿cómo no va a importar en qué siglo? Claro, es Tenemos como que cuando identificar. Santi, es como cuando se cae un plato y se rompió. Vos decís, ¿cuándo se rompió? No, bueno, se rompió, ya está roto porque lo estás viendo. Entonces, creo que es más importante discutir las características, pero Pero, a ver, es bueno, distinto una cosa a la otra. Cambio la pregunta. ¿Sabés en qué siglo apostató la iglesia? Por sí o por no, es esa. No, ¿sabés lo que pasa? Es que por dar un ejemplo, mira, yo te explico por qué es importante cuándo apostata la iglesia. Porque si de repente la iglesia apostata, no sé, en el siglo XII, eso quiere decir que es de suma o vital importancia saber qué es lo que la iglesia creyó hasta el siglo XII, porque si a partir del siglo XII apostata, antes del siglo XII se encuentra la verdadera fe. ¿Se entiende este mapa conceptual que estamos haciendo? Mira, si la iglesia, o sea, la iglesia es apóstata a partir del momento que apostata. Entonces, pero ¿cómo se puede ser apóstata antes de apostatar? Es lógico lo que decís, pero no, eso no deviene en la conclusión de que yo no pueda decir que hoy sí es apóstata debido a características que veo. Bueno, no, O sea, pero... vos tenés razón, yo tengo razón, y en ese sentido no son contradicciones. Bueno, te cambio entonces la pregunta. ¿Sabés cuándo la iglesia apostató? ¿Lo sabés o no lo sabés? Yo creo que es un desarrollo de la apostasía. Como No lo me puede estás ser con los arrianos, respondiendo con la los arrianos. pregunta. No me estás respondiendo la pregunta. ¿Sabés o no sabés cuándo la iglesia apostató? Pero sería como preguntar si sabés cuándo apostataron los nestorianos. ¿Sabés cuándo apostataron los nestorianos? Por ejemplo, para dar un ejemplo. Mira, yo lo que podría hacer, entendiendo tu punto, yo te entiendo. Nosotros no podemos decir un momento concreto como por dar un ejemplo. A partir del momento en el que yo levanto este cubo Rubik, caí en apostasía. No te estoy pidiendo ese momento concreto, porque en la historia ese momento concreto se hace muy difícil poder identificarlo. Entiendo tu punto y estoy de acuerdo con vos. Por eso es que yo no te estoy pidiendo un año. Yo no te estoy pidiendo un día, no te estoy pidiendo un mes, no te estoy pidiendo un año. Te estoy pidiendo un siglo. Un siglo. En esos 100 años que te estoy dejando como margen, vos podés encontrar un antes y un después si es que ocurrió, aún en los procesos complejos históricos. ¿En qué siglo? ¿Sabés en qué siglo la iglesia apostató? ¿Sí o no? Porque puede ser que no lo sepas y está fantástico, no tenemos por qué saberlo todo, hermano. Y bueno, te podría decir, hasta ahora, o sea, pues tendría que meter incluso la apostasía Mete todo lo que vos quieras. los dogmas marianos, ponele. Todo lo que vos quieras. Bien, sabemos. Los dogmas marianos, entonces... Hablando de dogma, ¿no? Porque bien, no estoy diciendo siglo que XVIII, ¿la iglesia es apóstata? Siglo XVIII, las iglesias apóstatas. Yo creo que ya en siglo XVIII Bien. sí. ¿XVII? Sí. ¿XVI?
Claro, pero vas a llegar a un punto en donde no va a haber algo en donde yo creo, para ahí estoy equivocado, para ahí encuentro y me pongo a estudiar desde la historia y encuentro algo y digo, Santi, mirá, ¿sabes qué descubrí? Bueno, Bueno, entonces nos quedamos con que al menos hoy. Lo primero sí, y sé que no es tan claro en el sentido de que no hay tanta historia y bueno, tampoco quiero decir nada impreciso, pero la pregunta creo que no deriva en la acción de que yo no pueda decir que la iglesia... No, en absoluto. Por eso yo te estoy dando la opción. No Hoy, entonces vos no sabés cuándo la iglesia apostató. Creo que sí te respondí que desde el primer siglo ya hay apostasía en la iglesia. Pero te Entonces, la si estoy vos tirando a creés que favor. la iglesia romana es la iglesia, también me tendrías que reconocer que desde el primer siglo, si la iglesia romana, como vos enseñás que desde el primer siglo, aunque yo creo que es muy diferente la iglesia del primer siglo a la primera hora, pero bueno, si es la iglesia del primer siglo, entonces vos me tenés que reconocer que ya la apostasía podría estar dentro de la iglesia romana. Pero no te lo dije hace media hora que sí, hermanito. Por eso, entonces, el primer siglo, listo. En el primer siglo la iglesia apostató. La romana. En el primer siglo la iglesia romana apostató. No, que empezó a apostatar. Okay. Sí, me rectifico En el ahí. primer siglo la iglesia romana empezó a apostatar. Esa es tu respuesta. Sí, hay claros. ¿Tenés alguna fuente histórica? No, eso es una inferencia que hago debido a que veo que en la iglesia entró la apostasía y eso no lo puede negar, nadie. Ok, entonces, tu afirmación es, en el primer siglo la iglesia romana apostató, pero no tengo fuentes. No. Es una inferencia, pero es una inferencia. Lo rectifiqué. No, pará. El problema es que vos me metiste en una frase varias cosas que tengo que aclarar, porque cuando me decís que la iglesia apostató, en realidad yo rectifiqué eso, dije, comenzó, o hay indicios que vemos en la iglesia en general, donde vemos claramente que hay personas que están del siglo I. Que están adentro. A partir del siglo I. Claro, vemos los gnósticos, vemos un montón de personas que empezaron a traer cosas extrañas y que eso puede ser un desarrollo, aunque repito también a la gente, no quiero ser impreciso porque yo no estudié profundamente. Bueno, pero por eso, hermanito, hubiéramos arrancado por ahí, pero por eso, a mí me parece que el apologista algunas veces tiene mucho miedo de decir no sé. Yo algo que a mí me salvó la vida fue reconocer que no sé muchas cosas. Entonces, hay veces que es necesario, como yo te pregunté, ¿sabés cuándo la iglesia cayó en apostasía? Era simplemente decir no sé, nada más. Era decir eso y estaba todo bien. Pero se me hace como que te cuesta decir no sé. Entonces, si no querés decir no sé, decime cuándo sucedió. No, te explico. Yo me retraté 7 veces en mi canal por dar información errónea. No tengo problema en retractarme. Pero no tiene que ver con retratarse, me importa muy poco eso. No puedo decir no sé. El problema es que es más complejo que decir no sé, porque si yo digo no sé... ¿Pero sabés o no sabés? Pero te estoy dando un indicio de algo que puede ser. Entonces no es que no sé, sino que tengo pero puede ser. La diferencia teológica del primer siglo, yo te estoy mostrando algo para que tengas, aunque no puedo profundamente. Entonces, no es exacto. Hermanito, lo que puede llegar a ser, y puede ser tantas cosas, Lutero pudo haber sido un extraterrestre, un reptiliano que quiso romper con el cristianismo, y puede ser, y sí, puede ser. De ahí a que sea, hay una distancia muy grande. O sea, no podemos nosotros esgrimir argumentos a partir de lo que puede llegar a ser. No, tenemos que ser un poco más... Pero sí podemos deducir. Claro, sí, por eso. Hay deducciones. Bueno, sí. Yo entonces me rectifico, digo, puedo deducir. Lógicamente, al ver lo que encuentro en la Biblia del primer siglo, en donde ya hay indicios de apostasía, indicios de grupos que entraron a la iglesia, por lo tanto, no es descabellado y tengo buenas razones para decir que incluso en la iglesia romana, desde el primer siglo, ya podían haber entrado personas. Podían haber entrado. Claro. Ok, que pudo haber pasado. Ok, bien. Bien, estamos de acuerdo. No me impide a mí decir hoy que ya veo los hechos con el diario del lunes y ver características que la Biblia menciona sobre la apostasía, ver que la Iglesia Católica Romana sí... Aunque no tengamos ningún documento cristiano primitivo que señale que en Roma hay apostasía, ¿verdad? Pero, ¿documento de quién? ¿Del magisterio romano? No, documentos que nos hayan quedado, no sé, epístolas, cartas, tratados. No, hablo directamente ya de lo que dice las Escrituras, de una característica creo que bastante, para mí, muy clara. O sea, está bien, vos estás especulando de lo que puede llegar a ser sin... Pero no es especulación. Es especulación de la sana. Uno cuando se acerca a la historia y no tiene los suficientes datos, a partir de lo plausible, especula, ¿o no?
Pero vos me cambiaste ahora de lo que hablé en 1 Timoteo 1:4, que no es especulación, al terreno histórico. Pero cuando vos hablas, claro, pero históricamente para afirmar Sí. que la iglesia romana pudo haber caído en apostasía, ¿eso es especulación o no? No, porque hoy estamos viendo la realidad. Pero, o sea, pero pará, no, estamos hablando del siglo I, del siglo I. Cuando vos decís que en el siglo I la iglesia romana pudo haber caído en apostasía, ¿eso es especulación? ¿O tenés fuentes para decir eso? Estoy deduciendo, no especulo. Es especulación. No, pero uno puede deducir cosas lógicamente, ¿sí o no? Pero nadie está diciendo que la especulación es mala, hermanito. No, no me estás escuchando. ¿Ves que tenés un problema porque no me estás escuchando? En la tarea de la historia, la especulación es parte de la reconstrucción del pasado, a partir de ciertas cosas que resultan ser, a partir de lo que es plausible. Fuentes, conocer el contexto histórico. Entonces la especulación es parte de la reconstrucción del pasado. No sé por qué vos lo estás tomando como algo negativo. Es especulación tu punto. Pero es plausible entonces que la iglesia romana haya empezado. Según vos, eso es lo que vos decís. Pero eso vos no querés reconocer porque sabés que eso niega que la iglesia romana sea la iglesia de Cristo. No, Entonces, yo lo que te dije es que la verdadera iglesia. Por eso no lo querés decir, pero realmente, lógicamente, hasta vos podés razonarlo de que la iglesia romana sí puede apostatar. Ok, hermanito. Te agradezco mucho el tiempo. Ahora sí, me voy a comer. Pará, antes de terminar, te hice una invitación. ¿Aceptás o no? Todo un día, ¿querés decir en serio? No, la cantidad de tiempo que vos me digas. Mirá, yo te digo, la cantidad de tiempo que vos me digas, la fecha que vos me digas, el horario que vos me digas, yo te voy a buscar, te llevo de vuelta hasta tu casa y comemos algo en la calle. Pero mira, Santi, creo que es más fácil directamente, primero, reconocer los datos y segundo, mira, te doy esta. Voy a hacer un trabajo analizando lo que vos decís. Pero vamos juntos. Mirá, sí, vamos juntos, vos elegís el recorrido. Vos elegís el recorrido, no te exijo que pagues la nafta la pongo yo y vamos los dos juntos a recorrer iglesias. Ni vos ni yo somos estadísticos, somos demógrafos, ni hacemos estadísticas. Vamos a hacer 2 panflines hablando de pero vos no podés leer datos. Pero sí. Por eso, pero pará, nosotros no tenemos no sabemos. Bueno, hagamos lo siguiente, recojamos datos. Mirá, hagamos lo siguiente, te propongo un trabajo todavía más profundo. Recojamos datos y se lo damos a una persona encargado de hacer estadística profesionalmente protestante. Se lo damos a un protestante, no a un católico. Vamos a recoger datos, vamos a recorrer toda una zona y sacamos cuenta de las iglesias, damos datos, no los estamos leyendo los datos, damos datos y se lo damos a un protestante que se encargue de hacer estadística. ¿Qué te parece? Yo te puedo ofrecer esto, mirá, si querés. Pero te estoy dando todas, no sé qué más hacer. Porque vos lo partiste de la base de que querés negar ya los datos que hay. Entonces yo lo que te puedo ofrecer es, lo voy a hacer ya, aunque vamos juntos, pero vamos juntos. Pero aunque vos me digas que no, yo lo voy a hacer un trabajo más minucioso de ver las iglesias. Bueno, no todas. Vamos juntos, pero no entiendo, pero decime, ¿por qué te negás a esto? ¿Por qué te negás? Te estoy diciendo, no vamos a hacer una estadística, vamos a recoger datos. Lo único que vamos a decir es, mirá, recorrimos toda esta zona, encontramos tantas iglesias y de estas iglesias, tantas son pentecostales, tantas son apostólicas y proféticas, tantas son bautistas, esos son datos. Bien, no hacemos nada con eso. Se lo damos a una persona que haga estadísticas protestantes para que los lea. ¿Qué te parece? Si querés lo hacemos, lo podríamos hacer, pero pará. El tema es que... Elegís vos la zona, hermano. La elegís vos, la que vos quieras. Vos tenés una casa de estadística, sos demógrafo, ¿sabés cómo se hace eso? Pero te estoy diciendo, vamos a recoger datos nada más. Después que otra persona haga la lectura, vamos a recoger datos, nada más. Recorrimos tal zona, nos cruzamos con tantas iglesias y estas iglesias son de tal denominación. Nada más, vamos a recoger datos, nada más. Está bien, pero vos entendés que lo estás haciendo eso porque no querés ver los datos que ya hay. No, hermanito, en absoluto. Bueno, pero hagamos esto, mirá, dejá. Yo voy a hacer un trabajo más. ¿Aceptás mi invitación? Lo que pasa es que si te digo no, va a decir que no la acepté porque tengo miedo de esta cosa. No voy a decir nada, te prometo que no digo nada. ¿Aceptás mi invitación? Bueno, podríamos hacerlo si querés mucho más adelante. Ahora no tengo el tiempo para hacer. ¿De acá un mes? Día entero. ¿Un mes? Un día entero porque... No, mediodía. Estoy retrasado con otros temas que tengo que hacer yo. Mediodía. 2 horas. 2 horas. Pero no, 2 horas.
Bueno, pero no es tan serio hacer algo así. Yo te digo, Santi, pará. Pero ¿por qué no querés entonces aceptar? No entiendo por qué algo que supuestamente es tan real como me lo estás presentando, vos deberías decirme a mí, dale, delante de toda tu audiencia, acepto el desafío y hagámoslo porque yo estoy seguro que lo que sostengo es verdad. Claro, pero yo no te digo que es real porque yo y vos podemos ir a una iglesia, sino porque ya hay datos. Si vos aceptás esos datos y si vos tenés esos datos que me decís que las iglesias, ¿para qué vamos a hacer de vuelta una repetición de esos datos? Creo que vos tendrías que demostrar esos datos y sería más fácil y nos perderíamos menos tiempo. Bueno, está bien. La respuesta entonces es no. Está bien, la respuesta es no. Podríamos encontrarnos para otra cosa, pero no para hacer eso. Y siempre me encanta poder, fuera de broma, más allá de la charla acalorada que podemos llegar a tener como argentinos y demás, me encanta charlar con vos, me encanta tomar café con vos. Otro día me gustaría poder invitarte de vuelta sin luces, sin cámara, sin nada, y nos juntamos de vuelta. Bueno, dale, querido, te mando un abrazo grande. Te mando un abrazo. Mirá, te lo digo públicamente. Si querés este video, te lo paso. No sé si ya lo grabaste. Si no lo grabaste y lo querés, te lo paso. Intacto, íntegro, de principio a fin, te lo paso, hermano. Poné lo que vos quieras, hermanito. Yo voy a poner, no aceptaste mi invitación. Protestante no acepta mi invitación. ¿Qué te parece el título? ¿Es clickbait? Pará. ¿Es clickbait ese título? Protestante no acepta mi invitación. ¿Y no vas a poner de que me destruiste? No, en absoluto. Lejos de estar. Por lo que me llevo bien, lejos de estar. Cuando no acepta mi invitación. Pará. Protestante no acepta mi invitación. ¿Te gusta? Nada, haz lo que quieras. No. Te quiero, amigo. Y te paso el video. Quería subir. No, igual como que no me da igual el video. Okay. Yo quería subir solamente para mostrar, aunque sea esas estadísticas, porque además del tema que por ahí discutimos, también el católico hermano tiene que entender que hay mucho progresismo y de hecho, fíjate que no pude mostrar las estadísticas, pero cualquiera que la quiere ir a ver puede ir a verla en el SAI CONICET, la estadística también de World Vision de Colombia, y vos mencionaste una estadística de Estados Unidos que ahora no la recuerdo, pero sí la conocía porque era un dato bastante fuerte de que 3 de cada 4 católicos no creen en la presencia real de la Eucaristía. Y bueno, todo eso sumado creo que es bastante interesante porque no hay tantos datos estadísticos sobre el tema. Así que bueno, saludos Santi, saludos a la gente. Querido, te mando un abrazo. Y en esto que dijiste respecto al crecimiento del progresismo y su influencia, lamentablemente, o sea, te doy la razón, me duele, pero te doy la razón, querido. Bueno, dale, bendiciones. Un fuerte abrazo, querido. Chau.